Tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos. Se escribe tilde sobre las siguientes palabras en estos tres casos específicos. Primero, cuando dichas palabras funcionan como el núcleo de exclamaciones. Segundo, cuando funcionan como el núcleo de preguntas directas. Y tercero, cuando funcionan como el núcleo de preguntas indirectas. Empecemos por las exclamaciones. Estas son sencillas de detectar, por lo que es probable que no surjan problemas al momento de tildar las mencionadas palabras. Aquí algunos ejemplos de frases en las que se intenta expresar algún sentimiento de alegría, tristeza, asombro, añoranza, etc. Puedes pausar el video, si quieres. El segundo caso lo constituyen las preguntas directas. Estas se caracterizan porque la persona que emite el enunciado espera una respuesta a su interrogante, lo cual no sucede con las preguntas indirectas, como se verá más adelante. Ejemplos de preguntas directas son los siguientes. ¿Qué quiere ella? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo salir de ese problema? ¿Cuándo será el momento indicado? ¿Dónde ocurrieron los acontecimientos ese día? ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Cuál será el momento indicado? ¿Cuántas personas concluyeron la actividad? Ahora bien, el tercer caso para tildar las referidas palabras es en las preguntas indirectas. Estas se caracterizan porque la persona que emite el enunciado no necesariamente espera una respuesta. Por lo tanto, se escriben sin signos de interrogación, aunque implícitamente reflejen una pregunta. Para ver mejor estos casos, vamos a convertir todas las anteriores oraciones interrogativas directas en oraciones interrogativas indirectas. Quedarían del siguiente modo. No sé qué quiere ella. Debemos determinar quién es el responsable. Habría que pensar en cómo salir de ese problema. Debemos planificar muy bien cuándo será el momento indicado. Primero tendremos que saber dónde ocurrieron los acontecimientos ese día. No será sencillo saber por qué ha sucedido eso. Tendremos que precisar cuál será el momento indicado. Nadie sabe cuántas personas concluyeron la actividad. Como se puede apreciar, en todas estas oraciones sigue latente el sentido interrogativo de la idea, aunque no se expresa de manera directa ni esperando una respuesta, como sucede en los casos que tienen signos de interrogación. Ahora presta atención a las siguientes oraciones. Observa que las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál y cuánto no llevan implícito una intención interrogativa. Por eso, no se tildan. Dijo que probablemente lo hará. Conozco a la persona con quien trabajas. No todos actúan como uno quisiera. Sucedió cuando menos lo pensábamos. Él lo compró porque le pareció excelente. Debo velar porque su bienestar se mantenga. Sobre el uso de ¿por qué? Volveremos más adelante. Estudió 2 carreras, lo cual le permitió encontrar trabajo más rápidamente. Haré cuanto esté a mi alcance. Véase en estos ejemplos que nunca las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál y cuánto se usan para formular una interrogante. De hecho, si desde donde aparece cada una de esas palabras encerramos entre signos de interrogación, veremos que la oración pierde su sentido original. Puedes pausar el video y leer lo que ha quedado. Comprobarás que se altera el sentido original de la oración. Pero como la práctica hace al maestro, hagamos algunos ejercicios. No usaré preguntas directas debido a que son las más fáciles de tildar. Dicho esto, ¿en cuáles de estos casos la palabra ¿qué? ¿Lleva tilde? Ese fue el lápiz que te di. No entiendo qué quieres de mí. En la segunda oración se tilda. Pasemos a la palabra ¿quién? No sabemos quién fue el creador de esa obra. No siempre quien más trabaja tiene más dinero. En la primera oración se tilda. Intentemos con la palabra ¿cómo? Las tareas se hacen como yo digo. Ninguno sabe cómo resolver el problema. En la segunda oración se tilda. Ahora probemos con la palabra ¿cuándo? No sé cuándo llegará del viaje. Las cosas sucedieron cuando menos me lo esperaba. En la primera oración se tilda. Ahora la palabra ¿dónde? Aquel fue el sitio donde te vi por primera vez. Debo pensar dónde colocar la tilde. En la segunda oración se tilda. Pasemos a la palabra ¿por qué? Fui a caminar porque me sentía muy estresado.
Siempre he querido que me expliquen por qué es tan saludable caminar. El por qué de la segunda oración lleva tilde. Ahora la palabra ¿cuál? Piensa muy bien cuál será la carrera que estudiarás. Tenía muchísimos zapatos, de los cuales solo usaba un par. En la primera oración se tilda. Finalmente la palabra ¿cuánto? Es increíble cuánto te ha costado llegar hasta aquí. Necesito que vengas cuanto antes. El cuánto de la primera oración lleva tilde. Antes de concluir esta explicación, retomemos por un momento el caso de ¿por qué?, ya que existen 4 maneras de escribir esta palabra. La primera ya la vimos. Es decir, se escribe separado y con tilde en la E cuando se hace una pregunta directa o indirecta. ¿Por qué llegaste tan tarde? El segundo caso es cuando se escribe unido y sin tilde. Así se usa para dar una respuesta o para expresar la causa o la finalidad de algo. Llegué tarde porque tuve un inconveniente en la casa. En el tercer caso se escribe unido y con tilde. Este se reconoce porque la palabra ¿por qué? Siempre va precedida por la palabra el. Además, se puede cambiar por las palabras motivo o razón. Siempre quise saber el porqué de su actitud. Siempre quise saber el motivo o la razón de su actitud. El último caso es el por qué separado y sin tilde. Ese es el motivo por qué decidió no ir. Los premios por que competían eran cuantiosos. En estos casos, entre la palabra por qué se puede agregar las palabras el, la o sus respectivos plurales. Ese es el motivo por el que decidió no ir. Los premios por los que competían eran cuantiosos. Espero que esta explicación te haya servido. Recuerda que las oraciones interrogativas directas llevan signos de interrogación, mientras que las interrogativas indirectas no los llevan. Y como siempre, no olvides que la práctica hace al maestro.